vamos a empezar ya a hablar más en profundidad de la segunda competencia de la inteligencia emocional, que es la regulación de emociones o gestión de emociones. Aunque ya hemos hablado bastante esta mañana, ya hemos empezado a hablar de estrategias, de técnicas que nos pueden ayudar en un momento dado, hemos practicado el stop, hemos practicado, o hemos identificado un tema como es la interpretación que hacemos de los hechos, es decir, y cómo vencer eso, pues con el cuestionamiento, no creernos todos los pensamientos. Es decir, una frase fundamental es, nuestros pensamientos no son la verdad, que es que nos los creemos, y ese es en gran parte, la mayoría de nuestros problemas vienen de eso, de que nos creemos que son verdad los pensamientos, ¿no? Bien, entonces la autorregulación, ¿qué es? Como veis ahí, como estáis viendo, la definición es canalizar las emociones y pensamientos, porque ya habéis visto esta mañana también que están totalmente conectados, pensamiento y emoción, ¿no? Interactúan juntos. Entonces, ¿cómo canalizar todo eso hacia conductas y decisiones adecuadas? Para nuestra vida, para nuestro trabajo, para ser más felices, para ser más exitosos profesionalmente, para crecer como personas, etcétera, etcétera. Esa es la gestión de emociones. En definitiva, y ahora vamos a ver la neurología de la gestión de emociones, un poquito más, que ya hemos hablado también, pero se trata de hacer trabajar a la parte más evolucionada de nuestro cerebro, y no dejarnos secuestrar emocionalmente por la parte más primitiva. Yo siempre digo que hay una frase que a mí me gusta mucho que tengamos muy claro, ¿no? Cualquier emoción es válida, pero cualquier conducta no. Esto es muy importante. Y la repito, cualquier emoción es válida, cualquier conducta no. Y esto, vuelvo a repetir lo de esta mañana, tenemos todo el derecho del mundo a sentir cualquier emoción. Miedo, rabia, tristeza, tenemos todo el derecho y además debemos permitir sentirnos esas emociones. Este es el primer paso. Vamos a ver un poco primero la neurología, lo que os decía, ¿no? La neurología de la gestión de emociones. Ahí veis lo que ya os he avanzado un poco esta mañana, que es lo que se llama, que está aceptado científicamente ya, los tres cerebros, ¿no? del ser humano, que es el cerebro reptiliano, que es el básico, funciones de supervivencia, etcétera. Es el que primero apareció dentro de nuestro cráneo, es decir, el primero que evolucionó, después sobre ese se formó y además está muy en contacto el cerebro límbico, que es donde está la amígdala, famosa que hemos comentado, que es ese órgano que dispara las emociones básicas negativas, y sobre ese se formó el neocórtex, que es la parte, insisto, más evolucionada del cerebro. Entonces vamos a hacer todos conmigo un pequeño ejercicio. Vamos a representar el cerebro con la mano. Esto es hecho por un neurocientífico, es decir, esto es científico. Fijaros, podéis hacerlo todos conmigo. Imaginaos que este es el cerebro, entonces la palma de la mano, digamos que es el cerebro reptiliano. Entonces vamos a poner el pulgar en la palma de la mano, que representaría el cerebro límbico, ¿de acuerdo? Que está, como veis, está en contacto con la palma de la mano, están los dos en contacto. Y el córtex cerebral van a ser el resto de dedos. Entonces, este es el cerebro, en la palma de una mano, ¿veis? Si queréis, puedo hacer, para mostrar un poco más parecido a lo que es un cerebro. Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos desbordados por las emociones y la parte primitiva nos secuestra emocionalmente? Hacerlo conmigo, si queréis, es desatar el pulgar, y entonces se dispara, y entonces la corteza cerebral, veis que no está controlando nada, no está calmando, la amígdala está, dentro del cerebro límbico, está libre. Y esto está dominando nuestro comportamiento, la amígdala. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos? ¿En qué consiste la gestión emocional a nivel neurológico, neurocientífico? Y para eso requiere tiempo el neocórtex cerebral, poco a poco y podéis ir haciéndolo conmigo, ir calmando a la amígdala, ir diciéndole que no pasa nada, que estamos tranquilos, que no hay ninguna amenaza real. Entonces vamos poco a poco tomando el control. Esto es la gestión emocional a nivel neurológico, esto es lo que hacemos realmente, ¿no? Esto es lo que pasa en nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Bien, pues dicho esto, ¿cuáles son los 4 pasos de la gestión de emociones? Primer paso, fijaros que ya hemos hablado de esto, y este es el paso fundamental, y es empezar por convivir con nuestras emociones, darles permiso, sentirlas con toda naturalidad,
como información que recibimos. Las emociones, lo he dicho antes, son información. Por lo tanto, estoy observando y estoy sintiendo, decir, bueno, pues ahora me estoy sintiendo triste, ¿vale? Pues ya está, me permito sentirme triste, no pasa nada, ¿eh? No soy torpe por sentirme triste, no soy torpe por sentir miedo, no soy un cobarde, no, son emociones, son energías que tenemos en nuestro interior, no pasa nada. Claro, esta mañana decíamos, ¿qué pasa si tapamos las emociones negativas, ¿no? Las emociones difíciles? Imaginaros un manantial que brota de una montaña, un manantial de agua, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si ese manantial lo tapamos con la mano? ¿Qué pasa con el agua? Se va por otros lados, al final busca cómo salir por otros sitios y al cabo de un tiempo a lo mejor hay 5 manantiales saliendo. Y si tapamos los 5 manantiales, al cabo del tiempo saldrán 100 manantiales. Esto es lo que pasa con las emociones. Cuando las tapamos, salen por otro lado. Y el problema es que salen por el lado inadecuado. Por eso es importante no taparlas, y es importante convivir con ellas y sentirlas, ¿de acuerdo? Porque si no, van a salir por otros sitios y las vamos a canalizar inadecuadamente, como el manantial. Por lo tanto, no matemos al mensajero, no matemos al mensajero. La emoción es un mensajero, nos da información, es importante. Primer paso. Pero para esto hay que aprender, ¿eh? Esto no es automático, porque, insisto, nuestra educación emocional, nuestra reactividad biológica nos lleva a rechazar, a evitar, a suprimir las emociones difíciles. Es que esto es así, con lo cual hay un aprendizaje detrás y un entrenamiento detrás. Segundo paso para la gestión emocional, pues observar y clasificar o identificar o etiquetar, como queráis llamarlo, lo que hemos hecho esta mañana, que hemos estado trabajando. O sea, como veis, esto es primera competencia, conciencia emocional, pero al mismo tiempo es que es el paso imprescindible para gestionar las emociones. Es decir, pues ahora me siento enfadado, el enfado lo siento como una presión aquí en el pecho, por ejemplo, o con una, no sé, con el corazón que me late más rápido, lo que sea, la sensación corporal que sea, que esté reflejando la emoción, y además, joder, es que estoy teniendo un pensamiento de este tipo que genera esa emoción. O sea, esa conciencia de los 3 elementos de la experiencia emocional. Ese es el segundo paso, fundamental. Tercer paso. Antes de seguir con el tercer paso, ya con el segundo paso ya hemos dicho que estamos frenando, porque estamos haciendo una especie de pequeña pausa, aunque sea de un segundo. Si es que el segundo paso puede ser un segundo, es decir, ¿cómo me siento? O sea, y a veces es simplemente la emoción, etiquetar la emoción. Y ya está, ya hemos hecho una pequeña pausa. Y eso nos va a ayudar a frenar la intensidad emocional. Os cuento una anécdota relacionada con esto, ¿no? Con la importancia que tiene el ser capaces de identificar qué estamos sintiendo. Esto lo cuenta Osho, que es un místico muy conocido, es posible que lo conozcáis, en un libro que se llama El libro del Jara, se llama. Es un libro maravilloso. Cuenta una historia de un amigo suyo que pues se le encontró y entonces le dijo, oye, me tienes que ayudar porque es que últimamente estoy enfadado con el mundo, estoy rabioso, y entonces es que me sale la ira y es que me estoy metiendo en muchísimos problemas, porque estoy explotando muchas veces y es que no puedo controlar esta ira. ¿Qué hago con esta rabia que tengo? Y entonces Osho le dijo, pues mira, te voy a dar un papelito con una frase escrita, entonces ese papelito te lo vas a guardar en el bolsillo, lo vas a tener siempre en el bolsillo, y cuando notes que te estás enfadando, sacas el papelito y lo lees, nada más, ¿vale? Entonces el amigo pues se quedó un poco, bueno, pues qué extraño, pero claro, confiaba totalmente en él, es un místico súper prestigioso, famoso. Bueno, pues dijo, bueno, pues voy a probarlo, ¿no? Y entonces, bueno, cuenta en el libro que al cabo de unos meses volvió a encontrarse con este amigo y le preguntó, bueno, ¿cómo te ha ido esto de la ira, ¿no? El control de la rabia, ¿no? Decía, pues esto que me dijiste es que me ha venido genial, pero tampoco lo entiendo por qué. O sea, cada vez que me pasaba esto de sentir la ira y tal, pues claro, las primeras veces es verdad que explotaba y me acordaba del papelito. Y, el papelito. Entonces iba al bolsillo, aún así iba al bolsillo y lo leía. Pero bueno, al cabo del tiempo, poco a poco, estuve muy insistente intentando repetir esto y tal, y al cabo del tiempo, pues poco a poco resulta que me daba cuenta antes, ya cuando estaba a punto de explotar, ¿no? Me acordaba del papelito y explotaba
pero ya también había explotado, pero por lo menos, ¿no?, era antes, ¿no?, digamos, la consciencia. Y al cabo de un tiempo resulta que efectivamente me daba cuenta antes de explotar, es decir, ya me estaba notando, ¿no?, el revoltijo de estómago y tal, el cabreo, el enfado, iba a explotar, y me acordaba, sacaba el papelito y lo leía. Y entonces, joder, vamos, el papelito en ese momento ya sí que notaba, se me relajaban los músculos, el cuerpo, o sea, joder, es que al final he dominado la rabia, pero es que tampoco lo entiendo. Bueno, ¿sabéis lo que ponía en el papelito? Ahora me estoy enfadando. Eso es lo que ponía en el papel. O sea, fijaros esta frase que decíamos esta mañana, ¿no?, que era un poco críptica, ¿no?, de la atención regula la emoción, que dice Goleman. Esta historia demuestra eso, que la atención o la consciencia regula la emoción. Cuando somos capaces de darnos cuenta, de estar en contacto con nuestras emociones, y por lo tanto darnos cuenta cuando está empezando a aflorar esa rabia o esa emoción, es el principio del control. Y cuando ponemos esa conciencia sostenida en el tiempo, al final produce estos resultados. Por lo tanto, paso segundo, fundamental, ¿no?, el que estamos viendo. Paso tercero, evidentemente, si aún así necesitamos una estrategia adicional para frenar la emoción, pues evidentemente tenemos que tener preparada una estrategia. Y cada uno le valdrá una cosa. A unos le valdrá la respiración, ir a la respiración, inspirar abdominalmente, de forma nasal, como hemos visto, ir al cuerpo, otras estrategias que vamos a ver a continuación, pero lo importante es tener preparada una estrategia, para ese momento tirar de esa estrategia. También os cuento una pequeña historia muy divertida, un experimento muy famoso que se hizo en los años 70, un psicólogo social que se llama Walter Mischel, no sé si lo habéis oído, el experimento de la nube, ¿lo habéis oído alguna vez? Y ahí es un experimento súper interesante, se hizo con unos niños de 4 años, y entonces estaban en una habitación y el investigador, Walter Mischel, les daba una nube. De hecho, les dejaba elegir a los niños la nube que más les gustara, dentro de un plato de nubes, ¿no?, de golosinas, ¿no? Y entonces les dejaba la nube que más les gustaba y le decía, mira, si te tomas, yo voy a salir ahora unos minutos, me voy a ir, y te voy a dejar en esta habitación. Por cierto, en la habitación no había ni juguetes, nada con lo que distraerse, el niño. O sea que imaginaros, le decía, si en el rato que yo esté fuera, cuando vuelva, no te has tomado la nube, te doy otra. ¿Vale? Pero, claro, si te la tomas, pues no te doy otra, evidentemente, con lo cual tiene premio si tienes la paciencia, ¿no?, y el autocontrol para, pues no comértela. Entonces, imaginaros, un niño de 4 años que le dejas 15 minutos en una habitación, solo, sin juguetes, sin nada que distraerse, con una nube que le encanta. Es como si vamos a una cafetería, pedimos un café y nos dicen, bueno, el café se lo traigo en 2 horas, imaginaos. Bueno, el caso es que es muy interesante el experimento porque 1/3 de los niños, 1/3, consiguió aguantar, el resto no, el resto empezó a comérsela de una manera, de otra, bueno, al final acababan comiéndosela, ¿no? Pero el resto sí, y es curioso que a los 4 años, en este experimento se ve cómo tenemos la capacidad de autocontrol, de regular una emoción, de ansia, somos capaces a los 4 años, fijaros. Si te ha gustado este vídeo puedes hacer 3 cosas. 1. Visitar nuestro canal de YouTube, Máster de Desarrollo Personal. 2. Compartirlo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y 3. Suscribirte a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. Pensamientopositivo.org